Decirles que en Fomento se ha incrementado casi en 1 millón de euros la inversión de Fomento en Segovia. El Gobierno destinará 22,76 millones de euros a carreteras en la provincia, superando los 21,3 millones del año pasado. Habrá inversión en la red de peaje estatal de 2,91 millones. 2 millones de euros para las obras de desdoblamiento de la carretera SG20, con la licitación en este mismo año. La inversión global, como ustedes ya saben, es de 77,9 millones y finaliza en el 2017. 5.000 euros para la variante de San Rafael y 20,7 millones para mejorar la seguridad vial. En el presupuesto de infraestructuras ferroviarias, una inversión de 5,5 millones con respecto a mantenimiento de las infraestructuras, también para un estudio informativo de la línea Segovia-Ávila, y dentro del programa para rehabilitación arquitectónica 378.710 euros para el Centro Cultural Canónigos del Racing de San Ildefonso. Simplemente decirles que los presupuestos generales del Estado para el año 2014, la ley más importante que se aprueba en un año y el instrumento más importante que tiene un ejecutivo para realizar sus proyectos y sus políticas de gobierno, ha entrado en el Congreso de los Diputados ayer. Ahora entra una etapa de debate, de diálogo, de negociación entre todas las fuerzas políticas para intentar redistribuir el dinero público de una manera mejor, y el Partido Popular está abierto a ese diálogo y a esa negociación. Cedo la palabra a mi compañero presidente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos por acompañarnos. Aunque las líneas generales de presupuesto ya las ha explicado Beatriz, a mí me gustaría hacer especial hincapié en dos ministerios como dato significativo de cuál es la filosofía, de cuál es el espíritu de este presupuesto. El primero que quería recordar sería el Ministerio de Educación y Cultura. Hemos tenido un año larguísimo en cuanto se ha estado debatiendo de forma insistente la nueva ley de mejora de la calidad educativa. Algunos de los argumentos que se manejan de forma sistemática para criticar ese proyecto de ley que ya ha entrado en el Congreso y que próximamente se debatirá, es sectaria y que impide las posibilidades de mucha gente de estudio. Bueno, pues el presupuesto del año 2014 contempla un incremento en las becas de 250 millones de euros. 250 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas de incremento. Es decir, un incremento del 21,5%. 21,5%. Luego, todos esos argumentos metódicos, repetitivos, de que el proyecto de ley iba contra las posibilidades de estudio, no tienen por dónde cogerse. No hay que olvidar que en los últimos años estos incrementos han sido del 2%, del menos 2,6% y del 3,2%. Es decir, sobre una media de un 1,5% de subida, pasamos a un 21,5%. Es un esfuerzo grandísimo el que hace el Ministerio de Educación, el Gobierno, para poder desarrollar una ley que lo que busca no es coartar, sino lo que busca es posibilitar una enseñanza de calidad y una enseñanza que llegue a todos los ciudadanos en las óptimas condiciones que se requieren para poder tener estudio. Y por otro lado, recordar aquí como una cosa anecdótica, lo digo porque hemos estado debatiendo muchas veces si habría posibilidades de los atletas de élite de seguir contando con ayudas del Estado cuando no había Olimpiada, decir que en el aspecto de federaciones deportivas también se produjo un incremento de las dotaciones del 17,1%. Es decir, se sube de forma importante las dotaciones económicas para estas federaciones, que son las que tienen lógicamente que apoyar a los deportistas para que alcancen el nivel. Y otro ministerio que me gustaría especialmente señalar su presupuesto es el Ministerio de Sanidad. Miren, se está repitiendo muchísimo que se ha perdido un 30% del presupuesto de sanidad del año pasado. Y es falso. Y es falso. El presupuesto de sanidad para este año es de 1.912 millones de euros. 3,2 millones más que el año pasado. ¿Dónde está el número que se está manejando cuando se entra en las redes sociales para decir que se ha debatido, que se ha reducido? Pues en una cosa muy sencilla. El año pasado, cuando el Ministerio de Sanidad tuvo que hacer su presupuesto, tuvo que pagar lo que no se había pagado
por parte de los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. Y se tuvo que hacer una partida de nada más y nada menos que 1.034 millones de euros, 1.034 millones, para pagar la seguridad social de los cuidadores de la dependencia, que no se había pagado. Trabajadores que no habían cotizado. Y hubo que hacer una partida de 13,6 millones de euros para poder terminar de pagar el Clínico de Barcelona. Y hubo que dotar de 13,2 millones para el Fondo de Cohesión. Es decir, el presupuesto de este año en sanidad crece 3,2 millones. No es más pequeño que el año pasado. Lo que hay es que no hay que pagar deudas porque ya se han pagado. Y se pagaron el año pasado, deudas importantes. Decir que de estos 1.912 millones, 1.304, que se ven prácticamente las 2/3 partes, van a dependencia y a cuidado de mayores. Las dos líneas fundamentales. De ellos, exactamente 1.175 millones van para la dependencia. Más de los que iban antes. Más de los que iban antes. Y digo más, la dependencia se lleva un 61% del presupuesto del Ministerio de Sanidad. Jamás ningún gobierno del Partido Socialista pasó del 56%. Hay ahora 5 puntos más de dinero dedicados del Ministerio a dependencia que hubo en los años pasados. De este dinero que yo he hablado, 1.087 millones para las comunidades autónomas directamente para que ellas ejerzan su actividad de dependencia. El resto de los programas se mantienen prácticamente todos y desde luego los importantes no tienen ninguno menoscabo en la Consejería, en el Ministerio de Sanidad. Envejecimiento activo, 128 millones de euros. Termalismo, una cosa muy curiosa, a mí me han estallado los datos objetivos. Termalismo tiene 105 millones de euros para el programa de tiempo libre y termalismo de las personas mayores. Genera esos 105 millones de euros 115.000 puestos de trabajo. 115.000 puestos de trabajo. Y un movimiento económico de más de 400 millones. Se multiplica por 3 su rentabilidad. Los centros del INSERSO tienen también, lógicamente, sus dotaciones económicas, erradicación de la pobreza, violencia de género, discriminación de la mujer. Todas estas partidas se mantienen como estaban en el año pasado o se incrementan en alguna pequeña cantidad. Y la Secretaría General mantiene totalmente su dotación económica con 330 millones en los que figuran como obra fundamental acabar un nuevo hospital en Melilla, que no se disponía. Decir que obras que figuraban el año pasado dentro del presupuesto, como es el Hospital de Valdecilla de Cantabria y el Fondo Europeo de la Ayuda, han salido del presupuesto y van por fuera. Luego, aparte de los 4,8 millones, hay otras partidas que se han incrementado. Por tanto, ni en educación se restringe el derecho a la educación porque no haya becas, se han incrementado, ni en la dependencia, que afecta a todas las esquinas del territorio nacional, se limita el dinero para atender a nuestros mayores. Todo lo contrario, se les atiende con más dinero que el año pasado y además se ha pagado ya lo que se tenía que haber pagado con cargo a los 8 años de gobierno de Rodríguez Zapatero. Hablando de esto, que en el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, figuran en el presupuesto para el año 14 dos obras importantes. Por un lado, con un presupuesto de 1.220.000 euros se va a intervenir en el monasterio de Santa María del Parra. Esto, si recuerdan ustedes, fue ya un momento, hace bastantes años, que se hizo un trabajo importante de cubiertas. Entonces estaba de ministro de Educación, creo recordar, Esperanza Aguirre, y ahora es el momento de retomar el arreglo de uno de los monumentos más bonitos de Sevilla. Y por otro lado decir que para la biblioteca pública, que como ustedes saben está ejecutándose, cumpliendo rigurosamente los plazos, para el año próximo hay 3,1 millones destinados de un total de los 15,6 que es el presupuesto. Yo creo sinceramente que las perspectivas son que la obra civil acabe totalmente en el año 14 y luego quedaría el amoblamiento, para el cual también existe una partida ya previamente preparada. Otro ministerio que va a invertir de forma importante en Segovia es el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Aquí decir que se hace compaginadamente dos inversiones.
Por un lado, se amplía la estación depuradora de aguas residuales de Segovia, y de dar, con un presupuesto de 18,7 millones, de los cuales empezaremos en el año 14,5, y una vez que esa ampliación se produce, se acude a un problema que teníamos irresoluble desde hace muchísimos años, que era conectar todo el tema de saneamiento de San Cristóbal con la depuradora Expo. Es decir, no tiene sentido que se depure un ayuntamiento sí y otro no, si lo que se quiere es tener las aguas limpias, lo que hacer es depurar toda la cuenca. Por tanto, aguas arriba de Segovia, lo único que estaba sin depurar, que tenía un vertido intolerable, era lo de San Cristóbal de Segovia, y existe ya también un presupuesto de 5.400.000 euros para unir los colectores de San Cristóbal de Segovia con el de Dar de Segovia, que ya estará ampliado y por tanto tendrá capacidad para poder depurar este tipo de residuos. También decir que se va a actuar en las cuencas o los ríos en torno a los 6 millones de euros, 5,6 millones de euros en lo que es limpieza de cuencas, limpieza de cauces y a rehabilitación de las distintos márgenes de los ríos. ¿En qué ríos? Esto ahora mismo está por determinar, son partidas que figuran finalistas de otra provincia, pero no en cuanto a proyecto concreto. Eso ya la propia confederación, no la confederación, ahora se llama Acuares, el propio organismo será el que determine por dónde va. Y esto sería lo que yo querría levantar en este momento y lo que va a ponerme a resolver el posible si tiene alguna clase. Estamos todos a su disposición. Agradecerles que no se lo hemos dicho antes, el horario, que estén aquí con el horario que hemos puesto a la rueda de prensa, se lo agradecemos, porque lo damos antes. ¿Cuál es la cifra global de inversión del gobierno en Segovia? La suma, yo tengo la de fomento, que son 22.700 y pico mil, pero solo esas inversiones en fomento. Lo que hay que pensar es que hay muchas partidas que vienen provinciales, que vienen para la comunidad. De hecho, si cogen ustedes, piensan en el pendrive del presupuesto, tenían que la partida de viene y dice Castilla y León, y de Castilla y León va a zona de provincias y zonas genéricas. Por tanto, no encuentras Ministerio de Fomento Segovia. Va recorriendo toda Castilla y León y vas encontrando obras que puedan corresponder a Segovia. Pero va todo en factores, por ejemplo, carreteras, se dice, sí, 22 millones para la provincia de Segovia, 22 millones que pueden ir para uno, para otro, para otro. Es decir, las partidas de suma exactamente no las tenemos porque hay partidas de los equipos son pluri y entonces no se puede. Ahora, las cantidades que han señalado, es decir, con nombre y apellidos, lo que yo les he dicho, de aguas, de medio ambiente, lo que les he dicho, de cultura, para Segovia, y lo que los 2 millones de la SG, los datos que hemos dado aquí. Y luego hay cosas que son un paso a la esperanza. Por ejemplo, a mí yo creo que a muchos nosotros nos satisface que figure ya plurianualmente, aunque no tenga dotación para el año 14, pero sí tenga dotación para el año 15, pero tiene que ser el nuevo edificio de los juzgados, de la justicia de Segovia. Es decir, algo que se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo, al menos ya el gobierno cogió el compromiso del año 15. No, pero que está el 15 sí. El Partido Socialista decía que desaparecía ninguna partida prevista para el Teatro Cervantes, que debía convertirse en el motor que necesita la ciudad de Segovia. No sé qué contestación. Lo primero, la contestación ya la hemos dado. Al micro, por favor. Perdón. La contestación ya la hemos dado cuando hemos dicho que han tenido 8 años de gobierno y además había un alcalde socialista que ha podido empujar a su gobierno en una época en que había dinero. Pero es que además, y lo comentábamos esta tarde aquí, lo primero que tiene que hacer el señor alcalde es legalizar la situación en la que se encuentra. Hay una sentencia que condena al Ayuntamiento de Segovia y el señor alcalde no cumple la sentencia. O sea que aquí no todos somos iguales. Lo primero que tiene que hacer es legalizar esa situación, porque no se puede apoyar nada que esté en una situación ilegal, por un lado. Y por otro, han tenido 8 años de gobierno en el que han venido anunciando de todo y en todo momento partidas y dinero para la obra del Teatro Cervantes y sin embargo nada de nada. Y ahora las prioridades son crecimiento económico, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan instaurarse, crearse y reducir la tasa de desempleo y que se empiecen a crear empleo.
Pues no tiene nada más. Muchas gracias. Gracias por haber asistido con estos horarios.